1:23 de la madrugada, sábado, 26 de abril de 1986, Chernóbil. En la central nuclear dedicada al fundador de la Unión Soviética, Lenin, se produce el estallido del reactor número 4, dando así lugar a la mayor catástrofe nuclear de la historia de la humanidad. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Off Topic. Me lo estoy tomando en serio, ya no hay risas ni la entrada habitual a la que estáis acostumbrados. Es un tema grave y espero que podáis aprender más sobre el desastre de Chernóbil. Dentro vídeo, comenzamos. Bien, como comentaba anteriormente, fue dentro de la madrugada de un sábado 26 de abril de 1986 cuando se produce este desastre. Las causas no han quedado muy esclarecidas. Supuestamente fue un accidente mientras se estaba realizando un simulacro, puesto que querían comprobar los operarios de la central nuclear cómo reaccionaría el reactor a un corte de suministro eléctrico. Entonces bajaron la potencia al mínimos. Esto provocó una sobrecarga del reactor y, como consecuencia de ello, un estallido, soltando y liberando a la atmósfera cientos de miles de millones de partículas radiactivas. La explosión fue verdaderamente fuerte, según relatan los testigos, tanto como para despertar en medio de la madrugada a la población de Pripyat. Pripyat era una pequeña ciudad fundada de la nada en los años 70 para que albergase a las familias de aquellos trabajadores que desempeñaban su función laboral en la central nuclear de Chernóbil. Había una distancia de unos 4,5 kilómetros de esta ciudad, de Pripyat, a la central de Chernóbil. La gente salió a sus balcones, asustada. Desde la central se veía una nube extraña y fuego. De repente empezaron a notar en sus bocas un sabor metalizado. Era algo raro. Lo que no sabían es que ese sabor metálico se debía a todas las partículas radiactivas que estaban penetrando en su interior. Fijaos, la radiactividad recomendada que un cuerpo humano puede aguantar son 0,04 roentgens, que es la unidad, por hora. Quedaos con la cifra, repito, 0,04 roentgens por hora. Quedaos con la cifra porque la repetiremos. Y ya veréis por qué. La gente, tras la explosión, se alarmó, obviamente, pero muchos decidieron volver a sus camas y dormir. Enseguida fueron enviados a la central nuclear para averiguar qué había pasado, unidades de policía y sobre todo unidades de bomberos para apagar el incendio. No hace falta que os comente que ni la policía, ni los bomberos, ni los propios operarios que trabajaban en la central nuclear llevaban un material de protección apropiado. Es decir, estaban soportando
unos 60.000 roentgens por hora. Algunos dicen incluso que se pudo llegar a la cifra de 300.000 roentgen por hora, lo cual es una locura. Sin ningún tipo de traje de protección. Os he dicho que recordéis la cifra del 0,04 a 60.000 y 300.000. La diferencia es pequeña, ¿no? Estos bomberos, como auténticos héroes, se afanaron por apagar rápidamente el incendio del reactor, perdonad, sin éxito. Lo que no sabían es que se estaban suicidando al hacer esto, puesto que millones de partículas radiactivas, como aquellos vecinos que estaban por el balcón asomados, estaban atravesando su cuerpo, provocándoles destrozos en su interior. De hecho, en cuanto la noticia llegó a Moscú, se llevaron a estos bomberos a hospitales militares de Moscú, puesto que sus rostros, en los días después de haber estado toda la noche intentando apagar el incendio del reactor 4, quedaron totalmente destrozados. Su carne, una masa como si coges un mechero y quemas un bolígrafo y deformas el plástico. Soltaban trozos de órganos por la boca, estaban deshechos. Perdieron el pelo, las uñas y finalmente murieron entre terribles sufrimientos. Todo eso fruto de la radiación. Terrible, ¿verdad? Moscú. Recordad que la Unión Soviética era un sistema comunista. Hizo desde el primer momento, o lo intentó al menos, un cerrojazo informativo. No quiso informar al resto de países del mundo lo que allí había ocurrido. Y esto se debe a la Guerra Fría. Moscú estaba en un conflicto no militar directamente, aunque veremos que en ciertos casos va a haber guerras secundarias, por ejemplo en Vietnam o en Corea del Norte, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero era un conflicto de una manera de entender el mundo, entre el comunismo y el capitalismo. Moscú intentó ocultar, como digo, lo que en Chernóbil había ocurrido, sin éxito, porque lo que Moscú no sabía, o sí sabía, pero no quería verlo, era que una vez sueltas estas partículas en la atmósfera, las propias corrientes de viento se encargaron de propagarlo por media Europa, llegando a afectar a Europa Central, a países como Holanda, por ejemplo. Para que os hagáis una idea, la masa contaminante llegó hasta los Pirineos. Y España de Ucrania hay miles de kilómetros de distancia. Pero al igual que los virus, la radiactividad no conoce de fronteras. La Unión Soviética movilizó como si de una guerra se tratase, porque así era una guerra contra un enemigo invisible, a todos sus efectivos militares prácticamente. De hecho, llegaron a Pripyat prontamente soldados de todos los confines de la Unión Soviética, entre militares, voluntarios, bomberos y fuerzas del orden. Pudo reunir Moscú unas 600.000 personas. Estos van a ser llamados liquidadores. Los liquidadores se van a encargar a luchar contra el reloj. ¿Para qué? Pues para sellar de una vez el reactor número 4,
que seguía emitiendo esa nube contaminante a la atmósfera y podía provocar una explosión del resto de reactores con unas consecuencias totalmente apocalípticas. Por lo tanto, esta gente, simplemente con mascarillas, simplemente con guantes, materiales que no les protegían para nada, obviamente, de la radiactividad, se afanaron para apagar el maldito reactor. ¿Cómo lo hicieron? De la siguiente manera. En cuanto a la comunidad internacional se dio cuenta de la magnitud del desastre, intentó ayudar a la Unión Soviética. Y si bien ellos al principio no querían, por orgullo patriótico, tuvieron que aceptar ayuda. En concreto, en un primer lugar, aceptaron la ayuda de Japón. Japón, año 86, mandó unos robots para intentar quitar todos los escombros del reactor e intentar sellarlo. Fijaos, cuando los robots llegaron a la cima del reactor, por la enorme cantidad de reactividad que había, dejaron de funcionar. Fundieron todos los circuitos eléctricos de los robots. Ahí fue cuando la Unión Soviética se dio cuenta que tenía que mandar a los liquidadores. Esta gente sabía que iba a morir. De hecho, se les redobló la paga. Pero aún así lo hicieron, para ser recordados como héroes. Son historias trágicas. Cada liquidador tenía que pegarse una carrera, subir hasta el techo del reactor y tenía 90 segundos para quitar el número máximo de escombros que se encontrase. ¿Por qué 90 segundos? Porque 90 segundos era la medida que habían establecido los científicos rusos que un cuerpo humano podía aguantar de reactividad. Más allá de esos 90 segundos supondría la muerte en el acto. Fijaos qué angustia en la manera de trabajar. De hecho, una vez un liquidador subía arriba, ya no podía volver a subir de nuevo, puesto que suponía su muerte. Repito. Estos liquidadores, de los 600.000 que enviaron, murieron aproximadamente unos 30.000 en el acto, ¿vale? Con enfermedades, cánceres sobre todo. Después morirían unos 130.000, pero posteriormente con enfermedades asociadas. Es decir, si eres un chaval de 20 años y estuviste como liquidador en Chernóbil, qué raro, a los 30 te ha salido un tumor en el cerebro. Pregúntate por qué, ¿no? Es por lo tanto algo trágico, una masacre. Aunque, como digo, es muy difícil valorar el número de víctimas en total. Porque toda la gente que estuvo allí estuvo sometida a una enorme cantidad de radiactividad. Y esto va a provocar que las mujeres que estaban embarazadas o los hombres vayan a tener malformaciones, que los fetos de estas mujeres embarazadas saliesen con o bien muertos o bien sin un brazo, sin una pierna o con leucemia. Terrible, algo terrible, sin duda alguna. Pero dentro de toda esta historia trágica hay héroes.
no solo están los liquidadores, sino 3 voluntarios que se van a ofrecer a la siguiente misión. Dentro del reactor se encuentra una serie de válvulas que siguen emitiendo un líquido, es agua, pero no es agua normal, es agua con compuestos radiactivos. Deben cerrar esta válvula para evitar la explosión completa del resto de reactores. Estos 3 submarinistas se van a sumergir, me trabo, en estas piscinas radiactivas y van a sacrificar su vida por cerrar la válvula. Es terrible que te digan vas a morir y tú lo sabes que vas a morir, pero te tienes que sacrificar por tu país. Es decir, que se presentaron voluntarios. Bien, la reacción rusa fue muy lenta. Movilizaron a todos los ciudadanos, que eran más de 50.000, que vivían en Pripyat. Recordad esa ciudad a 4,5 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil. Los movilizaron a las 36 horas después del accidente. Durante todo ese tiempo, sus cuerpos van a estar sometidos a esa radiactividad. Mucha de esa gente morirá. Por ello he dicho que es muy difícil contabilizar, desgraciadamente, el número de víctimas total. Los soldados del ejército ruso van a ir asesinando sistemáticamente perros, gatos y demás mascotas, los disparaban para evitar que en su pelaje pudiesen transportar a otras zonas la radiactividad. Pripyat va a ser vaciada hasta el día de hoy, que se ha quedado una ciudad abandonada. Impresiona. Pensad que en esa semana se iba a estrenar un parque de atracciones y a día de hoy es testigo de ese abandono y súper famoso, la noria, los coches de choque, que a día de hoy muchos turistas de lo macabro contratan un pack turístico para visitar la ciudad de Pripyat, exponiendo sus vidas a riesgo, sometiéndolos a radiactividad de una forma inútil e innecesaria. No todos van a querer abandonar Pripyat, a pesar de que los soldados rusos a punta de Kalashnikov amenazaban a la gente. Va a haber al menos unas 20 personas que deciden permanecer allí y muchos de ellos morirán. He de deciros que a día de hoy hay gente que vive en los alrededores de Pripyat, a pesar de que es una ciudad fantasma, y se han quedado allí porque son campesinos que viven en esas tierras desde generaciones, es su patria, y se niegan a abandonarlo. Además son personas que es la única manera que tienen de vida, la tierra, el cultivo de la patata. ¿Qué van a hacer en Kiev? ¿Qué van a hacer en la gran ciudad? No se lo imaginan. Además, pensad, es gente inculta, sin formación, sin estudios. Y al ver a un enemigo invisible, ¿no? Es imposible de ver. Por ello no se fiaban de los soldados y decidieron permanecer allí.
Finalmente, ¿cómo se solucionó toda esta situación? Pues bien, perdonad. Esta situación se solucionó de la siguiente manera. Gracias al heroísmo de los liquidadores y de los científicos rusos que estuvieron al pie del cañón, consiguieron cerrar el reactor. Lo suficiente para llevar a cabo el segundo plan. El segundo plan es construir un sarcófago con hormigón armado que sellase completamente el reactor número 4. Este hormigón armado, debido a la enorme cantidad de contaminación que hay, se ha ido deteriorando. Tanto es así que en el año 2004 se tiene que reformar de nuevo. Y en el año 2016, hace relativamente poco, tiene que de nuevo verse sometido a obras de mejora. Chernóbil es probablemente, junto con la catástrofe de Fukushima, ocurrida en Japón, uno de los peores accidentes nucleares de toda la historia de la humanidad. Y puso de manifiesto lo frágil que es la vida. Yo creo que eso nos recuerda también un poco a lo que estamos viendo ahora mismo con esta pandemia que nos ha pillado a todos desprevenidos y nos ha obligado, un maldito bicho microscópico, a encerrarnos en nuestras casas. En Chernóbil pasó exactamente igual. Eran personas como tú y como yo, familias, niños. Iban a la escuela, iban al parque de atracciones que iban a estrenar en su ciudad. Y sin embargo, observando las fotografías de Chernóbil, podemos comprobar cómo su vida se vio detenida. Podemos ver los pupitres de las escuelas, que todavía hay libros, todavía hay bolígrafos, el osito de peluche, una muñeca de un niño que se cayó en su aula y se quedará allí para siempre. Se piensa que Pripyat volverá a ser habitada y cuando esté libre, obviamente, de la contaminación radiactiva, y se cree que esto pasará dentro de 26.000 años. Fijaos, 26.000 años. Algo que para la naturaleza no es nada y que para nosotros es una eternidad. De nosotros depende tomar las conclusiones correctas de esta historia para valorar qué estamos haciendo mal como sociedad y darnos cuenta qué situaciones están ocurriendo a día de hoy que pueden llevarnos a algo parecido como el accidente de Chernóbil. Sirva de ejemplo el famoso cambio climático. Espero que con este vídeo, que habéis elegido vosotros, que hablase de ello, tomemos todos conciencia para que cuidemos el planeta Tierra, que es nuestro hogar, y de momento el único que tenemos. Así que espero que os haya gustado el vídeo y cualquier duda, curiosidad o pregunta que tengáis, ponedmelo por comentarios. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros por favor y marcar la campanita de las notificaciones para estar al tanto. Antes de despedirme de vosotros, os recomiendo, si os habéis quedado con ganas de saber más, porque esto es
una visión muy general, por supuesto. Os recomiendo la lectura de este libro. ¿Vale? Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexeyevich, fue ganadora del Premio Nobel de Literatura. Una mujer periodista bielorrusa que entrevistó sistemáticamente a todas las personas que vivieron los hechos de Chernóbil. De hecho, en concreto, ha viajado a Pripyat y ha entrevistado a esas personas que viven solitariamente allí. Es curioso cómo, al no haber seres humanos en Pripyat, la naturaleza ha vuelto de nuevo. Parece como si desafiase esta a la reactividad y vemos como especies que están en peligro de extinción, como el lobo europeo o el oso, allí campan a sus anchas, puesto que su mayor depredador, el ser humano, no está. Que sirva de reflexión. Un saludo, sed felices y hasta la próxima.